Seguimos haciendo La Piedra en el Zapato, este programa especial sobre inseguridad y droga. Te contábamos al inicio del programa que estuvimos con la gente de la Alameda, con Lucas Scharer. Como siempre, la Alameda preocupados por el tema del consumo y la venta de drogas en nuestro país. Y así tomamos contacto con el libro Laboratorios de Cocaína en la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Rodríguez. Te contamos hace un minuto quién es el autor, que fue asesor y trabajó en el Ministerio de Seguridad junto a Nilda Garré, y lo tenemos en el aire. Buen día, Jorge Garay, desde FM Luna, San Antonio de Areco. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por contestar nuestro llamado. Y queríamos saber, porque estuvimos hojeando el libro, tuvimos poquito tiempo para leerlo, pero hasta donde leímos, es un libro que está muy documentado, un libro que tiene denuncias concretas con nombres y apellidos, fechas, lugares, y que, según leemos en la contratapa del libro, este trabajo ha sido el sustento concreto por el que el Papa Francisco ha denunciado que la droga avanza en el país. Contanos un poquito de eso, Jorge. Sí, bueno, por ahí hay que ir un poco a la génesis, ¿no? Garré me contrata en enero, febrero del 2011, la señora Garré asume en diciembre del 2010. Uh-huh. En realidad yo ya venía investigando el tema ad honorem y casi individualmente, porque vivía, mejor dicho, hasta que me tuve que ir del país, hace 3 meses, a unas 10, 12 cuadras de la villa 1114. Uh-huh. Iba a la villa porque en ese momento había sacerdotes, curas bastante amigos, recorría la villa con ellos, iba a comer asados, a jugar partidos de fútbol. Trabajabas de remisero ahí en el barrio, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que trabajabas de remisero ahí. Sí, en un momento antes de Garré, para variar me quedé en una de las áreas del estado en la que trabajé, me quedé sin trabajo. Uh-huh. Y bueno, enganché el laburo en una remisería a 2 o 3 cuadras de la villa. Claro, ahí viste la realidad, viviste la realidad en carne propia de lo que era ese lugar, ¿no? Terrible, no podía creer, había cosas que no las podía creer. Uh-huh. Entonces, bueno, empecé por una cuestión muy investigativa, ¿no? Cuando asume Garré, yo a la semana le escribo una carta terrible de unas 6, 8 hojas, uh-huh, contándole qué es lo que pasaba y la existencia del territorio liberado peruano, uh-huh, y cómo recaudaban las 53 comisarías de Policía Federal con una metodología homogénea, como si hubiera un manual de procedimientos delictivos policiales. Ahí hacemos un paréntesis porque te quiero preguntar lo siguiente. Dale, Jorge. Obviamente vamos a recomendar después a los que están interesados en el tema en que lean el libro y lo consigan. Vamos a ver si hacemos el puente con los chicos de la Alameda para que lo puedan conseguir aquí en San Antonio de Areco. Pero hay algo que nosotros venimos insistiendo desde el aire de esta radio y particularmente de este programa, que no es posible el crimen organizado sin la connivencia de la policía. ¿Están así? Sí, obviamente. Lo que pasa es que desde mi punto de vista personal estamos en un país mafioso, con un sinnúmero de mafias que se entrecruzan con vasos comunicantes, uh-huh, y donde buena parte de esas mafias se generan desde el Estado. O sea, tenemos, el caso de Policía Federal, el caso de jueces y fiscales federales, Jaimito Estiuso y toda su banda. Obviamente hay una absoluta connivencia del Estado con este statu quo, donde por ahí tenés funcionarios que no son corruptos, pero que se prestan al juego por miedo, por cuestiones acomodaticias y ese tipo de cosas. Estás absolutamente en lo cierto. Cuando hablamos de droga, hay una controversia de la política más que de la gente. La gente sabe que aquí se fabrica droga y sabe, y sobre todo los vecinos de barrios como de cercanos ahí a Flores o mismo Villa Soldati, donde uno camina por las calles de Villa Soldati y siente el olor a acetona. No es necesario ser un experto en narcotráfico para darse cuenta que algo raro sucede ahí. Pero la controversia política es si somos un país de tránsito, somos un país de consumo, somos un país de fabricación. Vos afirmás en el libro que están
hay por lo menos 10 cocinas de cocaína distribuidas en la capital federal. Mira, en realidad la controversia es un tanto estúpida, para ponerla en algunos términos. La controversia la generan tipos corruptos que están comprometidos, que al menos con el encubrimiento del narcotráfico. Lo que existe es 12, actualmente ya no son 10, son 12 laboratorios de clorhidrato de cocaína en esas 15 manzanas de la 1114 que denominamos el territorio liberado peruano. Esto empezó con una pequeña organización que fue creciendo, conducida por la familia Estrada González, cuyo jefe es Marcos, son 12 hermanos. Empezaron con una casa, saltaron a 2 casas, se adueñaron de la cuadra, se adueñaron de una manzana y finalmente, bueno, la actualidad tienen cerca de 15 manzanas. Esto no quiere decir que los habitantes de las 15 manzanas pertenezcan a la organización. Pero bueno, replicaron el modelo de crecimiento de Sendero Luminoso en Perú. La mayoría, o al menos la mitad de los hermanos, entre 5 y 6 pertenecían a la organización. Para explicarle a los oyentes, Sendero Luminoso no fue una organización guerrillera, como las que existieron en Latinoamérica, iluminadas en la figura de la Revolución Cubana y de Fidel Castro. Fue una organización terrorista tipo el Pol Pot asiático, de asesinos, sanguinarios, locos, absolutamente locos. Yo anduve en esa época en Perú y bueno, vi las masacres, en un momento fui veedor de Naciones Unidas y vi las masacres que hacían, donde el gobierno de Fujimori era terrorismo de Estado y esta gente eran terroristas más pequeños, pero mataban y asesinaban de la misma forma. ¿Vamos bien hasta acá? Ah, perfecto, perfecto. Vos me estás diciendo que ex-senderistas o senderistas se asentaron en la Villa 1114, ahí frente a la cancha de San Lorenzo, y ahí hicieron una zona, un territorio liberado para la fabricación y la distribución de drogas, que según lo leí en tu libro, no solamente es para el consumo interno de Argentina, sino también para exportar. Seguro, seguro. Esta gente, bueno, formando la organización, en un primer momento aparecían cadáveres abiertos en canal, que era gente que venía como mulas y traía las pepas dentro de los tubos digestivos. Un adulto masculino podía traer hasta 1 kilo, una femenina 700 y 800 gramos. Hasta que descubren la beta y empezar a traer la pasta básica bruta de cocaína, que para explicarle a los oyentes es la primer pisada de la hoja de coca, y traían los precursores químicos, por otro lado, que son 13 para fabricar cocaína, hay 13 precursores, no se utilizan los 13, se utilizan 6, 7 y se pueden reemplazar. En el libro está absolutamente descrito cuáles son los precursores. La pregunta que hay que hacerse es cómo esta gente conseguía y sigue consiguiendo los precursores, que algunos son bastante difíciles de conseguir, ¿no? No, y aparte son material sensible que está regulado por el REMPRE, ¿no? Por el Registro de Precursores Químicos, que depende de Cedronar. Sí, teóricamente, ¿no? Teóricamente, así es. Como todo en este país. Sí, señor. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerte es, estamos hablando de 12 cocinas, me decís vos. Sí, en realidad son laboratorios. Laboratorios, ¿no? que producen... El que vio Breaking Bad, la serie, Breaking Bad son drogas sintéticas. Sí, con controles de calidad. Yo he entrado en Perú y son Bagó, Ruemers, son un laboratorio. Claro, claro, porque estamos hablando, yo quisiera ir un poquito a los números, estamos hablando de qué cantidad de droga y en el mercado, de qué plata estamos hablando, que producen estos muchachos ahí en la villa. Se calcula aproximadamente como piso, no menos de $2 millones diarios. El kilo de clorhidrato máxima pureza, que es un 97-98%, está a $12.000. $12.000 el kilo. ¿Perdón? $12.000 el kilo. $12.000 el kilo. Estos laboratorios, cada uno medianos, pequeños, no produce menos de 10 kilos. Multiplicarlo por 12. 10 kilos diarios. 120. 10 kilos diarios. A la cocaína hay que sumarle la venta mayorista minorista de Paco, que es la basura que queda en las cubetas de fabricación. Así es. Que tiene, en general, es un producto que primero no está tipificado por la OMS como Organización Mundial de la Salud como sustancia, sino que la clasificación es no apto para consumo humano. En criollo básico esto quiere decir veneno. Le sumamos el Paco más la marihuana, que en general la traen de Paraguay o de Corrientes y Formosa, y igual es paraguaya, y tenés no menos de 2 millones diarios.
Ahora, estamos hablando que se necesita, por un lado, los precursores, pero por el otro lado se necesita la pasta base, en grandes cantidades. Sí, exactamente. ¿Cómo es que, digamos, uno supone que las fronteras son un colador y que llega un contenedor de pasta base, porque estamos hablando de muchos kilos? A ver, las fronteras. 2 veces, para explicarle al público, crucé a Bolivia por Salvador Massa, entrando por Yacuiba, nadie me paró. Yo le planteé, agarré que estaban liberadas, especialmente desde que ella tomó la decisión política de traer Gendarmería y Prefectura, estaban liberadas las fronteras y los ríos. Una vez, además, llegué caminando, o sea, por bus, crucé a Bolivia, atravesé todo Bolivia, Titicaca entrando a Perú, llegué a Lima, me llevó 2 días y pico, descansé un día, me tomé un avión en el aeropuerto Jorge Chávez, que está en Callao, o sea, que Callao está, Callao como dicen ellos, está pegado a Lima, llegué a Ezeiza y entré, o sea, se clican en la computadora, me dice, usted no salió del país, no, bueno, está en problema, bueno, mire yo, ¿pero qué pasó? No, yo, ¿de qué trabaja? De remisero. Me dejaron pasar, Jorge. O sea, es un ejemplo que era demostrado con esto, y aparte está todo documentado esto. Retomando, lo que entra a la pasta básica bruta entra desde Bolivia o del lado de Perú. En Perú, en el libro está explicado el Braem, que es el valle de los ríos Apurímac, Elo y Mantaro, donde se fabrica la mejor hoja del mundo en cuanto a los alcaloides internos que tiene la hojita. Se arranca de la planta del árbol, la hojita tiene 6-8 horas para producirla, si no pierde el 90% de los alcaloides ya no sirve. Entonces vos haces en la misma selva, en un pozo, en la tierra, se hace la primera pisada. Después se pasa a una segunda hoja, también está explicitado, que es una pasta más refinada. Y ahí entran a jugar los 6-7 procesos industriales del producto químico. ¿Cómo entran? Bueno, tenemos una investigación bastante avanzada, hay empresas de transporte, en donde lo que es de Perú sale por... Algunas pueden ser por vía marítima, Callao, aunque es más lento, y otras hay 5 o 6 empresas de transportes internacionales. Tenemos la nómina de las empresas. Por tierra, digamos. En su momento hay que decir que Salito Estiuso manejaba Ezeiza, el aeropuerto, Pittarini y el puerto de Buenos Aires. Bueno, por ahí podían entrar además los precursores químicos. Sí, te hago una pregunta, Jorge. ¿Tiene algo que ver esta organización o tiene nexos con los monos en Rosario o es otra banda? No, nosotros creemos que no. Y además lo que creemos que fabricación de cocaína no tenemos detectado que haya otro lugar en Argentina que Buenos Aires. Hay que explicarle al oyente, es muy complejo producir cocaína. De hecho, en el mundo, en realidad, somos demostradamente 4 países los que producimos. Perú, Bolivia, Colombia y Argentina. Ni siquiera en México está detectado claramente que se produzca cocaína. Sí cortes, laboratorios de estiramiento, pero producción industrial no tenemos detectado. No está detectado. No, por eso es que justamente los peruanos la llaman a la Villa 1114 la gran fábrica de cocaína. Te lo dicen así, es más, sale en los diarios de Lima. Si alguien entra en Google y entra a buscar, por ahí encuentra algún artículo con esta denominación, la gran fábrica de cocaína. Esto ocurre a 6-7 kilómetros de la Plaza de Mayo, o sea... Sí, estamos hablando de pleno centro. Yo con mis perros camino 5 kilómetros por día, si caminar un poco más hago la trayectoria caminando. Jorge, ¿por qué estás viviendo fuera del país? Bueno, cuando presentamos el borrador del libro, en marzo, empecé a tener serios problemas de seguridad. Un juez nacional de instrucción determinaba una custodia, tuvieron 15 días para ponerme custodia de domicilio. Yo había tenido ya antes custodia de gendarmería. La custodia de gendarmería, como denuncié y explico en el libro, se dedicaba a espiarme, intentaba identificar a mis hijos, tuve un par de pugilatos con los gendarmes. Cuando hablo de gendarmería o de policía federal, estoy hablando de cúpulas absolutamente corruptas, no del personal que está en la calle, ¿no? Después tuve episodios un poco más fuertes, a 3-4 cuadras de la que era mi casa, en el barrio de Pompeya, en la dirección exacta es Tilcara 2806, Tilcara 2806, hay una pequeña sucursal, una villita de los Estrada González, hicieron un simulacro de allanamiento, esa gente me detectó, me vino a apretar, bueno, tenía info tanto de mis amigos peruanos como de policías honestos que están en investigaciones de la federal que me iban a matar.
En el término de 24 o 48 horas me tuve que ir. O sea, huí como un delincuente no habiendo cometido delitos al menos en los 20 últimos años. Y debí pasar por segunda vez en mi vida, pero esta vez a los 60 años, nuevamente a la clandestinidad. Aunque parezca un chiste, trato de reírme porque son situaciones dramáticas. Si uno no se ríe, le hace mal, ¿se entiende? Sí, sí, claro. ¿Cómo ves el futuro está muy cuestionada la candidatura de Aníbal Fernández y está por el tema de la efedrina? ¿Cómo ves el futuro del narcotráfico acá con el próximo gobierno, Jorge? Bueno, Aníbal el Caníbal, como lo llama el pueblo, es un personaje siniestro, perverso. Yo tengo 3 cartas recibidas cuando era ministro, este muchacho, hace más o menos 10 años, donde le expliqué que ya había un territorio liberado, le expliqué la caja recaudatoria de la siniestra Comisaría 34 de Policía Federal de Pompeya. Aníbal no hizo absolutamente nada. Tuve en su momento una pequeña reunión con él que, bueno, si sigue el caso la va a negar. No tengo documentada la reunión, pero sí las 3 cartas recibidas. Yo creo que va a ser un gran peligro para el pueblo bonaerense que un tipo como este gane la gobernación. Yo el otro día en la presentación del libro estuvo Felipe Solá, con el cual puedo tener todo tipo de diferencias ideológicas, pero bueno, el discurso de Felipe, no de ahora, sino de hace unos 6 meses contra el narcotráfico, está perfectamente ubicado. Yo puedo discutir cosas secundarias con Felipe, reírme, charlamos largo y tendido, después terminó la reunión. Es más, en un momento dije que ojalá gane la provincia de Buenos Aires, y bueno, se rió, yo lo miré y dije, Felipe, no te agrandes, lo que pasa es que yo si estuviera en provincia te voto porque si va Drácula contra Aníbal Fernández, lo voto a Drácula, obviamente. Lo veo muy complicado todo el desarrollo de esta cuestión. Es una cuestión que no la cambia ningún iluminado, no la puede cambiar Vera, no la puede cambiar Rodríguez, no la puede cambiar el compañero Francesco. Acá tiene que haber un gran movimiento social que, como todo movimiento, se tiene que generar de a poco, donde la gente tome conciencia de las cosas que pasan en el país. Y creo que la mayoría del pueblo está viendo otro canal, ¿no? Por todo tipo de motivos, a veces por miedo, una absoluta falta de conciencia. Lo veo muy complicado. Lo ves complicado. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la actitud que está teniendo el episcopado, concretamente Monseñor Lozano y la pastoral social, denunciando permanentemente el avance del narcotráfico. Los curas villeros lo están haciendo hace tiempo también. El papel de la Iglesia a partir de Francisco ha tenido y tiene una participación preponderante en denunciar lo que está ocurriendo en la Argentina. ¿Vos creés que ese mensaje de la Iglesia va a ser tomado por la mayoría de los políticos de la Argentina o van a seguir negociando con el narcotráfico? Mirá, yo tengo una visión bastante crítica de lo que es la historia de la Iglesia argentina. La Iglesia fue cómplice con la desaparición de 30.000 argentinos en este país, fue cómplice históricamente con el genocidio de las distintas naciones indígenas, y creo que en este momento deberían tener una postura mucho más fuerte. Entiendo que una de las primeras víctimas en las zonas narcos, además de los vecinos, son los curistas que viven en el lugar. Entiendo perfectamente, pero me parece que tendrían que dejar un poco la cháchara y salir de las metáforas a tener acciones mucho más duras. No sé cómo del todo, porque no soy cura, tampoco puedo ponerme a dar cátedra, pero me parece que hay mucha cháchara y poco compromiso real. Es solamente un discurso. Te agradecemos mucho. O sea, tomás los curas que viven en el lugar, yo me saco el sombrero. Yo no vivo en los lugares que viven ellos, no tienen un compromiso real con los pobres. Pero las cúpulas me parece que deberían asumir posturas más duras, ¿no? Jorge Rodríguez, te agradecemos muchísimo esta comunicación y a tu disposición para cuando tengas que comunicar algo. Vamos a leer tu libro y vamos a hacer un comentario seguramente en las próximas semanas. ¿Tenés un segundito? Sí, cómo no. La señora Garré salió a decir por ahí, entre otras pavadas que dijo, primero dijo que no me conocía, en una segunda vuelta parece que el señor Zanini le dio orden de salir a enfrentar la cuestión, siguió hablando realmente falsedades. Dijo que yo estaba vendiendo un personaje. La venta del personaje es la siguiente: se emitió este libro, que es el documento oficial de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
auspiciada por la Comisión de Trato que preside Gustavo Vera, y apoyada fuertemente por Cristian Ritondo, que como todos sabemos pertenece al partido macrista. Así es. La primera edición de este libro, hasta acá, que son cerca de 2.500 ejemplares, es gratuita. Vamos a intentar sacar una segunda gestión gratuita. Finalmente, si podemos sacar, vamos a sacar una edición comercial lo más económica posible. En lo que a mí respecto, el copyright de ese libro, yo no me voy a quedar con una moneda y lo voy a donar. La mitad a la lucha de los hermanos Com y la otra mitad a los familiares de víctimas, seguramente a las víctimas de 11. O sea, acá no estamos hablando de un negocio ni de un personaje, que no soy yo, la venta de un personaje, ni tampoco de la Alameda. Estamos hablando de algo que no solo no nos va a dejar plata, sino que tenemos que poner plata para sacarlo adelante. Quedamos a tu disposición. Podemos ir, a medida que lean el libro, seguir teniendo entrevistas, como a vos te parezca, para desarrollar capítulos, porque realmente contarle todo hasta la gente, entiendo que gran sacrificio que haces para ponernos al aire tanto tiempo. Hay muchas cosas engorrosas, especialmente, por ejemplo, explicar cómo recaudan las comisarías y cómo mandan el dinero para arriba. Así que, bueno, quedo a tu disposición, mil gracias por el llamado. Jorge Rodríguez, autor del Laboratorios de Cocaína en la Ciudad de Buenos Aires, libro que se presentó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.